las normas del SENA, reglamento del estudiante, leyes de la electricidad dentro del ejercicio profesional, seguridad, esa es la fase de análisis. Luego ya pasamos a la parte de planeación, que son los conceptos y los conocimientos que tenemos hasta el momento de el funcionamiento de los circuitos eléctricos, los principios de funcionamiento de los circuitos eléctricos. Entonces, esa se llama la fase de planeación. ¿Listo? Pero entonces ya a través de la guía número 5 y de la guía número 6, que son las que vamos a desarrollar en este último mes de clases, entonces ya vamos a hacer una transición hacia lo que es la parte de ejecución de nuestro proyecto formativo. Entonces, chicos, entonces en la guía número 5 nos vamos a conocer fabricantes y materiales de construcción, principalmente, creo que es lo que alcanzaríamos a hacer, y a través del conocimiento de lo que sería la NTC 2050, el Código Eléctrico Colombiano, ¿sí? NTC 2050. Entonces, he seleccionado algunos apartes que ustedes los van a ver distribuidos dentro de las respectivas guías, de las 5 y de las 6. Entonces, vamos a lanzarnos a hacer diseños eléctricos. Entonces, en cuanto a la formación presencial, pues todavía no hemos obtenido respuesta del SENA. Sin embargo, vamos a cuadrar actividades presenciales, ustedes y yo, en un proyecto que ustedes de pronto puedan traer a la clase, un proyecto de una construcción de una persona cercana a ustedes o familiar. Entonces, que podamos ir a ese proyecto, ir a esa obra, o si apenas es un proyecto, pues mucho mejor, si apenas está el lote, y nos vamos a lanzar a hacer el diseño eléctrico. Esto aplicaría para las personas que viven aquí en el sector de Castilla. Los que viven en San Lorenzo, entonces haríamos la actividad directamente en la Casa de la Cultura. ¿Listo? Que es la que está propuesta dentro del proyecto formativo, que la vamos a intervenir eléctricamente. Vamos a hacer unas mejoras y unas redes eléctricas y unas instalaciones eléctricas a unas zonas sociales, digamos, unas zonas comunes. Entonces, chicos, la idea es que ustedes puedan traer a la clase, puedan postular sí, postular, digamos, este tipo de proyectos que ustedes puedan tener en su entorno. ¿Listos? Entonces, si tienen un familiar o una persona cercana que esté a punto de construir una vivienda o un pequeño local, o de remodelar, ¿cierto? Algo que implique un diseño de instalaciones eléctricas, entonces con base en eso haríamos la actividad en grupos, ¿no? Por ejemplo, el grupo del año pasado, ellos trabajaron en cuatro viviendas, ¿sí? En 4 viviendas, una en la vereda San Agustín, otra pasando el puente de aquí de la Hormiga, creo que se llama, Puente Hormiga.
el otro aquí en otra vereda, llegando aquí a Violetas, y la otra en una casa en Villavicencio. Entonces, de esa manera se distribuyeron los grupos de trabajo, más o menos de a 2 grupos de trabajo por cada vivienda, para hacer los diseños, los planos, los presupuestos, y pues de igual manera estamos pendientes en 3 de ellas de hacer la parte ya práctica de la instalación. Pues vuelvo y digo, todo esto mientras nos abren aquí la biblioteca, pero no se sabe cuándo va a ser, y ya se nos está acabando el año. A ver, les muestro. A ver, les muestro un ejemplo de lo que les estoy diciendo para poder desarrollar la guía 6. Bueno, chicos, está como malo el internet, ¿ok? Listo, chicos, entonces aquí tenemos un ejemplo, entonces, de una de las guías de trabajo, pues que las fuimos a desarrollar directamente en la obra de construcción de uno de los aprendices. Listo, por lo mismo, para que a pesar de que aquí no nos han dado permiso de ingresar a la biblioteca, pero no atrasarnos tanto. Entonces aquí todo esto lo hemos hecho nosotros mismos, ¿sí? Y el año pasado, hace un año, más o menos, también hicimos una práctica de este estilo en una especie de bodega que también uno de los compañeros, colegas de ustedes, estaba remodelando en ese entonces. A ver si la encontramos por acá. Ah, sí, aquí está. Aquí está otra de las prácticas que hicimos el año pasado. Pero esta sí fue solamente alambrado y aparateado porque el propietario ya había entubado. Entonces aquí lo que hicimos fue sondear, marcar. Como lo pueden bien apreciar ahí. Sondear, marcar, alambrar y conectar aparatos. Distribuir en circuitos y conectar aparatos. Entonces, chicos, hay una compañera de ustedes que ya propuso un lugar para poder, en estos días vamos allá a conocer. Bueno, yo ya conocí, pero para que ustedes conozcan. Pero necesitamos más proyectos porque todos en uno solo pues no nos queda bien.
No nos queda muy cómodo trabajar así. Entonces, la guía número 5 se enfoca en lo que son los materiales eléctricos, tener un conocimiento de los conductores eléctricos, de las protecciones, los ductos y los aparatos. Entendiendo por aparatos todo lo que son salidas de fuerza, que son todos los tipos de tomacorrientes, ¿sí? Salidas de iluminación, e inclusive también hay salidas de voz y datos, ¿no? Salidas telefónicas o de voz y datos, o de televisión, para conectar la antena de la televisión. Entonces aquí tenemos entonces ya ambas guías. Bueno, no sé esta porque acá dice guía 5, aquí dice guía 4. La 5. Energizante saludo, respetados aprendices. En la actividad de proyecto anterior, conocer los fundamentos científicos y técnicos de la electricidad, análisis de circuitos y las tecnologías alternativas de generación de energía. Hemos dado un recorrido de vértigo a toda la trayectoria de la humanidad y cómo hemos evolucionado a ser una especie eléctrica, así como las anguilas. También hemos aprendido a calcular los parámetros eléctricos de los circuitos en serie y en paralelo, sin dejar de lado dos variables importantísimas que son tiempo y dinero. En esta actividad conoceremos algunos de los materiales eléctricos más usados y además algunos relacionados con la energía solar, ya que su demanda y oferta se encuentran en alza. Muchas veces nos preguntan por qué los electricistas cobran tanto por su trabajo. No requiere tanto esfuerzo físico, suciedad u otros inconvenientes. Es por la comprensión de la electricidad, por hacer que nuestro trabajo sea seguro y por el conocimiento detallado de todo lo relacionado con el uso de la electricidad. Entonces es una diferencia muy grande entender la electricidad y otra cosa es pues no tener esa abstracción, esos conceptos y fomentar o trabajar con base en ideas erróneas, ¿no? Entonces, para nuestra actividad número 24, aquí tenemos una lista de materiales. Esto es extraído de una cotización, precisamente para lo que va a ser el trabajo allá en San Lorenzo, en la Casa de la Cultura. Entonces, aquí tenemos la lista de materiales. Yo ya estuve allá, ya elaboré un levantamiento muy sencillito, unas medidas y con base en ellas, pues extraje materiales. Entonces, están divididos en capítulos o en secciones o en categorías. Entonces, por un lado tenemos la categoría de conductores. Conductores es cables y alambres. Entonces, aquí no he enviado esta guía porque me he estado dando cuenta de que es importantísimo aquí elaborar un buen glosario. El glosario de términos, que es lo que tenemos aquí al final. Entonces, este circuito eléctrico, circuito en serie, circuito en paralelo, pues son las definiciones de la guía pasada, ¿sí? Conductores, corriente alterna y corriente continua. Entonces, aquí tenemos
que definir otras situaciones, por ejemplo, otros conceptos, mejor dicho, cielo falso, artefactos, aparatos, salidas de iluminación, salida de iluminación tipo plafón, salidas de fuerza, toma corriente regulado, salida de iluminación tipo bala, salida de iluminación tipo panel, protección termomagnética tipo breaker, salida de fuerza o toma corriente tipo GFCI, y aquí van a salir más. Entonces, por ejemplo, conductor eléctrico, y dentro del conductor eléctrico vamos a hablar de alambre y vamos a hablar de cable. Entonces el alambre digamos, es una barra alargada, digamos, un hilo o una barra, según el calibre, muy alargada, pero asimismo tiende a ser rígida, ¿no? Mientras que el cable sí son varios hilos entrelazados o trenzados. Entonces tiende a ser mucho más flexible. Entonces aquí en la lista de materiales vemos que hay conductores, hay cables, hay cobre, ¿cierto? También ahí vamos a ver lo que son los sistemas de calibre para conductores, que son el AWG y el MCM o KCM, para entender nosotros estas especificaciones técnicas acá, ¿sí? Aislamiento eléctrico, hablemos también de conductores aislados, ¿cierto? Vamos a hablar de ductos, vamos a hablar de ductería, canalizaciones, vamos a hablar de cuándo estaba empotrada, cuándo va a la vista, aquí se nos habla de diferentes materiales, entonces lo que es el PVC, conduit, IMC, EMT. Entonces quiero hacer un buen vocabulario, un buen glosario para que ustedes lo tengan ahí de referencia en esta guía. También pues ahí tenemos la canaleta, muy bien, canaleta, curva, que es diferente a un codo, ¿cierto? Tenemos aquí lo que son grapas de PVC. Pues aquí tenemos tomacorrientes, cajas de diferentes tipos, lámparas, tubos, portalámparas o portabombillas, bombillas, fotocontrol, lámparas para intemperie tipo tortuga, tubos fluorescentes, varilla de acero que nos va a servir como electrodo. Vamos aquí, electrodo. SPT, recordemos que el SPT es el sistema de puesta a tierra. Cinta metálica tipo bandit, cinta termoencogible.
interruptores. Bien. Entonces ustedes van a elaborar un catálogo gráfico de los materiales referenciados. O sea que de cada material de estos, ustedes van a adjuntar una foto. Preferiblemente si la pueden tomar ustedes mismos, si no pues la consiguen consultando en internet. Van a dar una explicación del sistema de medidas de conductores AWG y MCM. Van a explicar el sistema de medidas de los ductos. Y una vez que los materiales de formación sean adquiridos, realice las prácticas de empalmes y alambrados que se muestran en el texto guía. O sea, estas que aquí las incluí dentro de nuestra guía también, ¿sí? Entonces ahí tenemos las técnicas para hacer unos empalmes. También existen los empalmes resortados, pero en este curso vamos a aprender a hacerlos de forma manual. Independientemente de que los materiales de formación sean adquiridos en este año, porque pues están en proceso de compra, no sé cuándo se puedan ya finalmente adquirir, pero sí tiene que ser antes de que se acabe el curso. Pero pues no importa. Como nos vamos a reunir, vamos a reunirnos en viviendas o en proyectos o en obras, entonces ahí podemos aprovechar para hacer las prácticas de empalmes. ¿Listo? De empalmes. Listo, chicos. Entonces aquí dentro de la guía, ahí estoy anexando los conceptos para que ustedes puedan trabajar la guía tranquilamente. Varios de ustedes también ya tienen el libro impreso, quiero decir, porque en digital, pues recuerden que este libro está en la plataforma. Desde la plataforma se puede descargar. Aquí tenemos también lo que son secciones del RETIE, ¿sí? Que nos hablan, por ejemplo, del sistema de puesta a tierra, y secciones de la norma NTC 2050, en su sección 250, que es la correspondiente a las puestas a tierra. ¿Listo? ¿Qué características deben tener los cables destinados a ser puestas a tierra? Listos. Entonces, ese va a ser el objetivo de esta guía. Número 5. Y la número 5 tiene una segunda actividad, que es con base a la conferencia que vimos de alimentación fotovoltaica. Entonces acá es hacer algunos cálculos simplemente. Hacer simplemente unos pocos cálculos y un análisis con base en esa conferencia. La otra guía que tenemos entonces para desarrollar es la guía número 6. Entonces esta sí es importantísima que tengamos donde desarrollarla, ¿no? Entonces para poder hacer el levantamiento, entonces aquí en esta cuadrícula vamos a hacer un levantamiento a mano. Inclusive podemos hacer el diseño a mano, el levantamiento y el diseño a mano, ¿sí? Aquí tenemos las consideraciones tanto del RETIE como de la norma NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano, para nosotros, y pues claramente pues yo les voy a dar la orientación en el sitio también. Aquí tenemos el material de consulta.
resumido. Entonces tenemos la sección 210, que es circuitos ramales, ¿sí? La sección 215, que son los alimentadores, no confundir con las acometidas. Con base en el diseño y en una correcta distribución de circuitos, que haya una buena distribución de cargas eléctricas y todo, entonces pasaríamos a hacer lo que es un cuadro de cargas. Calculamos las corrientes en el cuadro de carga para cada circuito, y sabiendo el circuito, pues podemos dimensionar la protección que necesita cada circuito, o sea, el breaker. Listo, y aquí vamos a tener entonces el diagrama unifilar, es diligenciar este formático que propongo ahí para poder resumir los datos de los circuitos eléctricos, ¿cierto? El presupuesto, y listo. Esas serían nuestras 4 actividades nuestras 5 actividades para la guía número 6. Entonces es indispensable que vayamos consiguiendo lugares o proyectos para poder llevarla a cabo. Bueno. Entonces, con el grupo de las 4 de la tarde, estuvimos repasando el video de los materiales eléctricos, el que grabamos en el almacén, ¿cierto? Entonces recuerden que este video está en nuestro canal de YouTube. Por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos algunos materiales de todas formas. Tenemos varios materiales, pero pues la idea es que ustedes puedan conocerlos también pues en primera persona, que los vean, que los conozcan. Uh-huh. Entonces, ¿quién ha visto este material alguna vez? ¿Qué es? Un tubo. Eso es una curva de 1 pulgada, profe. ¿Un tubo de cuánto? Es una curva de 1 pulgada. Una curva, muy bien. Sí, eso, profe. Sí, mira. Una curva, sí, señor. Es una curva galvanizada de 1 pulgada. Una curvita. Esta curva es para instalaciones eléctricas. Esta que estamos viendo acá como tal es para instalaciones eléctricas internas. Esta no resiste bien la oxidación, la humedad. Esta se llama EMT. ¿Listo? EMT. Electrical Metallic Tubing. Y es de media pulgada. Lo que pasa es que como lo estoy acercando a la cámara se ve muy grande. Pero únicamente es
media pulgada. Bueno, no encuentro la regla. No la veo. Para que pudieran constatar la medida. Así fuera a través de la regla. Entonces, si tenemos acá una curvita EMT de media pulgada. ¿Listo? Y aquí tenemos su correspondiente accesorio. ¿Listo? Aquí tenemos su correspondiente accesorio de roscar. ¿Listos? Entonces aquí con este tornillo, con el destornillador, pues se aprieta. Entonces aquí tenemos el destornillador. Entonces, la idea es que se aprieta aquí este tornillito. Y podemos enroscar. Listo, al siguiente accesorio. Pues aquí vemos que está marcado. Y se puede, a ver si se puede leer el calibre. Ahí nos dice que es de media pulgada. ¿Sí? Acá dice 1/2. Aquí. Media pulgada. Entonces, esto es para instalaciones eléctricas que van sobrepuestas, que no van empotradas, sino que van sobrepuestas. ¿Listo? O a la vista. Para los demás casos, pues, ¿qué se utiliza? Pues ducto PVC, que es el que conocemos, ductos y curvas PVC, que son las que conocemos, que son de un bonito color verde. Bueno, ¿aquí qué hay? Una caja de interruptores, profe. Bueno, Esa es la caja de los bombillos. Bueno, esta caja sirve para hacer empalmes o derivaciones. Una caja de empalmes o una caja de derivaciones. Fíjense que es más grande que la que usamos para los tomacorrientes. Hay veces que utilizan pero no es lo correcto. Hay veces que utilizan esta para los tomacorrientes o para los bombillos, pero no es lo correcto. ¿Listo?
Entonces, las portabombillas se instalan es en estas otras. ¿Sí? Las bombillas las instalamos es en este otro tipo de salida o de caja. Se llama la caja octogonal. Y esta se llama la caja 4x4 o 5800. ¿Listo? Se está terminando el tiempo de la plataforma, chicos. Entonces salimos, ingresamos nuevamente, por favor. ¿Listos? Gracias.